La focalización narrativa es un concepto utilizado en la teoría literaria y narratológica para describir la forma en que se presenta la información en una historia. Se refiere a la perspectiva o punto de vista desde el que se narra la historia. 2. Focalización variable. Se produce una alteración entre dos o más focalizadores. La historia es contada por distintos narradores, ya se trate de narrador en primera persona o en tercera persona. Características de la focalización. 1. Perspectiva. La focalización decide cómo nos llega la información, lo que influye en cómo entendemos la historia. 2. Subjetividad. Cuando usamos la focalización interna, vemos la historia de forma subjetiva, ya que solo conocemos la visión de un personaje. 3. Objetividad. Con la focalización externa, la historia es más objetiva, porque el narrador solo describe lo que se ve. 4. Cambios. La focalización puede cambiar a lo largo de la historia, lo que nos permite explorar diferentes puntos de vista y hacer la trama más interesante. Focalización cero. Es la ausencia de la focalización. No hay restricciones para el focalizador. Posee la información y conoce los pensamientos de los personajes. Focalización externa. El narrador cuenta la historia desde fuera de ella, desde una perspectiva exterior fuera del personaje. Focalización interna. Cuando el narrador conoce los hechos a partir de su propia experiencia, estamos ante una focalización interna. Grado de persistencia de la focalización. Además de la focalización, se distinguen 3 grados de persistencia de esta, los cuales son focalización fija, focalización variable y focalización múltiple. La focalización fija significa que el focalizador externo o interno no cambia en todo el relato o novela, con ello es el mismo narrador siempre. Los elementos de la focalización narrativa son: 1. Punto de vista. Es la perspectiva desde la cual se cuenta la historia. 2. La perspectiva. Se refiere a la forma en la que el narrador presenta la historia. 3. El saber del narrador. Es la cantidad y tipo de información que el narrador obtiene. 3. Focalización múltiple. En este caso, la historia no solo se cuenta por medio de varios narradores, sino que los narradores nos cuentan la misma historia. Es lo que se conoce como narración repetitiva.